Pues otro día más de bombardeo, de muerte, de destrucción en Ucrania. El ejército ruso, apoyado por soldados chechenos y bielorrusos, intensificó su ofensiva y bombardeos en 4 ciudades principalmente, en Kiev, en Kharkov, Gerson y Mariupol. Esto en Kiev. También un misil impactó en una torre de televisión. El saldo, 5 muertos, 5 heridos. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que liberarán a prisioneros que tengan experiencia real en combate para ayudar en la guerra en contra de Rusia. La ONU estima que más de 677,000 personas han huido de Ucrania y hay 1 millón de desplazados internos, al tiempo que lanzó un llamado a recaudar 1.700 millones de dólares en ayuda de emergencia para Kiev. La lluvia de sanciones económicas, deportivas, mediáticas aumentó este martes luego de que los 37 países de la Unión Europea autorizaran la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de mensajería interbancaria SWIFT. Apple suspendió la venta de todos sus productos en Rusia y petroleras italianas y estadounidenses anunciaron su desvinculación de proyectos de este país, mientras que Estados Unidos cerrará el espacio aéreo para los aviones rusos. Ayer por la noche el presidente Joe Biden llamó al dictador Vladimir Putin, llamó dictador a Vladimir Putin y aseguró que hoy está más aislado que nunca. Los 24 mexicanos que estaban atrapados en Kiev, entre ellos la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, y el cónsul Miguel Uribe, ya fueron rescatados. A través de un autobús rentado por el gobierno de México, todos fueron llevados a la ciudad de Siret, en Rumania. Este segundo contingente de connacionales modificó la logística del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual tenía previsto regresar hoy. Ahora se espera que regrese hasta mañana, junto con el primer contingente de mexicanos que ya estaban en Rumania y un grupo de latinoamericanos que se encuentran validando permisos para su traslado. Tras su llegada a Rumania, la embajadora Olga García Guillén reconoció que todavía hay entre 40 y 50 mexicanos que permanecen en Ucrania. Necesitamos que se resguarden, ahora sí que estén guardaditos, que no salgan, porque desgraciadamente la zona de conflicto se está extendiendo aparentemente en toda la ciudad de Kiev. Entonces necesitamos que ellos estén así, y después de ello pues vamos a tener que buscar la forma, es decir, yo creo que hay que buscar un corredor humanitario para poderlo sacar. Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, reiteró que el único medio para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania es a través del diálogo y la paz. Condena la invasión del territorio de Ucrania, Estado miembro de las Naciones Unidas, y destaca el impacto negativo que esta invasión tiene en los derechos humanos de las personas. Hacemos un firme llamado a las partes a mantener los canales diplomáticos y a que se establezca un diálogo efectivo para la solución pacífica y pronta de esta situación. Por su parte, el presidente López Obrador reiteró que México no tomará represalias económicas en contra de ningún país. Esto en relación a las sanciones que diversos países han impuesto a Rusia por su ataque a Ucrania. Insistió en que el interés de su gobierno es que no haya invasiones y que los pueblos tengan buenas relaciones. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. Y mire, los resultados de esta guerra apuntan a ser devastadores. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, en estos primeros días del conflicto, 660,000 personas han salido de Ucrania. Y de seguir este ritmo, se convertirá en la mayor crisis de refugiados en Europa en lo que va del siglo. Polonia, Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia mantienen abiertas sus fronteras para los desplazados. En su mayoría son mujeres y niños. ¿Qué le parece si vamos a toda la información del clima en este día con Samantha Robles? Sabi Rocks, buenos días. Gracias, Paco, muy buenos días a toda la gente linda que ya se despierta con nosotros. Hoy vamos a platicar acerca de las altas presiones que están bien instaladas en prácticamente toda la meseta del norte y centro del país, con canales de baja presión también en contraste en la zona noroeste y centro-occidente. Canales de baja presión favoreciendo más nubes y más lluvia, y altas presiones en el oriente y en el Golfo de México favoreciendo calor y sol. Entonces vamos a estar divididos en estos dos sistemas, en lo que de nueva cuenta arribaría otro sistema frontal al noroeste del país, pero esto estaríamos hablando que al menos en las próximas 24 y 48 horas no está
por la presencia en la frontera norte. Por tanto, más adelante te voy a decir cuándo va a llegar. Paco. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. Bueno, importantísima aclaración. Y aunque todavía no hay cifras de las personas asesinadas en San José de Gracia, Michoacán, fue el estado con más homicidios al cierre de febrero. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del viernes 25 al lunes 28, 31 asesinatos. 8 el viernes, 5 el sábado y 6 el mismo domingo. Mismo día de los hechos violentos en San José de Gracia y también 12 el lunes. La cifra más alta del cierre de un mes en un día. En total, 1.933 homicidios en febrero, quedó un promedio de 69 asesinatos diarios. Ante este clima de violencia en el país, específicamente por lo ocurrido en San José de Gracia, en Michoacán, el grupo parlamentario del PAN demandó que se modifique la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que existe esta posibilidad, por lo que la próxima semana se va a reunir con integrantes del Gabinete de Seguridad. En los últimos 2 meses se han presentado hechos concatenados extraños, que es parte de revisar la estrategia, no solo en los estados que usted mencionó de Michoacán y de Zacatecas, sino también en Colima, en Sonora, en Quintana Roo, en Tamaulipas y en otros más. Y miren, más información. Este martes en Palacio Nacional el presidente López Obrador se reunió con el embajador de los Estados Unidos en México, con Ken Salazar, en donde trataron temas de carácter económico, sin ahondar mucho en el tema. El embajador estadounidense aseguró que pese a las críticas del secretario de Estado Anthony Blinken sobre los asesinatos de periodistas en México, hay buena relación entre ambos países. Lo dijo así. La relación entre los Estados Unidos y México es una relación buena, ¿no? Estamos trabajando en esto del bicentenario, el marco de la seguridad entre las dos naciones, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer y en eso la llevamos y ahí estamos nosotros enfocados. Entonces hay mucho éxito que estamos teniendo, tenemos mucho trabajo que hacer adelante. Además de su reunión con Ken Salazar, el presidente López Obrador se va a reunir hoy en Palacio Nacional con el expresidente de Brasil, Luis Fernando Lula da Silva, quien buscará nuevamente la presidencia para este año, tras destacar que existe un ambiente de respeto con el actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. López Obrador detalló que el encuentro de hoy será entre amigos, en donde abordarán algunos cambios que deberían hacerse en América Latina y en el mundo. Y vamos al tema de la revocación de mandato. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el desplegado publicado por los gobernadores de Morena en apoyo a López Obrador no violó la veda electoral, por lo que presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral con el fin de manifestar su inconformidad a la resolución del INE, la cual les ordenó bajar el documento de las redes sociales. Y bueno, una volcadura mortal, desgraciadamente la noche de ayer, se dio en los carriles laterales de Avenida Central, en El Vergel, en el Estado de México. El conductor murió tras salir disparado, perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad. Y también durante la madrugada en una vecindad en La Doctores, en Cuauhtémoc, un joven recibió 2 balazos y quedó lesionado. Estaba con un grupo de amigos y de familiares en un altar a Jesús Malverde cuando vio a sus agresores e intentó refugiarse dentro de la vecindad. Ahí lo alcanzaron y le dispararon y ya lo sabe, ¿en qué se fueron? En las motocicletas de la muerte, los malditos asesinos que en esta ocasión fallaron. La víctima fue trasladada al hospital y su estado de salud es considerado como grave. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente mitad de semana. Hoy te cuento que Rusia intensificó sus esfuerzos para tomar Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con el lanzamiento de un asalto aéreo sobre esa localidad. Fuentes militares ucranianas confirmaron hoy que paracaidistas rusos descendieron sobre la asediada ciudad. Agregaron que las tropas rusas atacaron un hospital militar regional y que los combates siguen en marcha.
Y mire, Alemania abrió sus puertas a los refugiados de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa la semana pasada, que según la ONU ha dejado más de 660.000 desplazados hasta ahora. El operador ferroviario Deutsche Bahn permite viajar gratis a las personas y se prepara para fletar más trenes desde la frontera con Polonia. Hasta el momento, un número relativamente pequeño de ucranianos ha logrado llegar a Alemania. La información de las redes sociales, la pregunta del día. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, Paco Sea, 5 de la mañana con 58 minutos. Gracias por amanecer con nosotros. En nuestras redes sociales tenemos una pregunta. Participe a través de @imagen_sea y dígame, ¿el gobierno federal debería modificar su estrategia de seguridad? ¿Sí o no? Utilice el hashtag Abre los Ojos y díganos por qué piensa de esa manera, o incluso si se le ocurre alguna estrategia la puede compartir por ahí. Platique con nosotros a través de estas plataformas y regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, qué importante es platicar con nuestros hijos para que no les pase lo que hicieron unos malditos delincuentes en Ecatepec, en el Estado de México. Fueron engañados para que salieran de su casa y así poder sacarles lana a sus papás. Ya lo sabe, ya se la sabe, como dirían los ratas infelices. Además, hay buenas noticias para los rezagados de todas las edades en la Ciudad de México. Desde hoy se llevará a cabo la aplicación de vacunas anti-COVID en 2 sedes. ¿Cuáles son? Se las cuento al regresar. Por supuesto, no se vaya de Imagen Noticias. Le tenemos muchísimo más. Ya volvemos. 8 personas murieron este martes en Ciudad Juárez, en Chihuahua, a causa de un incendio de 2 casas. De acuerdo con Protección Civil Municipal, las víctimas fueron 4 adultos y 4 menores de edad. Los primeros reportes indican que el siniestro en las 2 viviendas de la colonia México 68 fue por un cortocircuito. El municipio de Juárez, a través de la Dirección de Atención Ciudadana, informó que apoyará con el pago de los servicios funerarios a las familias de las víctimas de este incendio. Y mire, ya se lo estaba platicando, qué importante es que usted platique con sus hijos, que tengan buena comunicación en la familia. ¿Qué es lo que pasó? Allí en Ecatepec, en el Estado de México, 2 chavos fueron engañados para sacarles lana a los papás. Tenían 11 y 13 años, habían ido de su casa tras recibir amenazas de presuntos delincuentes. Los localizaron, fueron localizados por las autoridades y en eso quedó, pero de verdad, vea bien este asunto para que se lo pueda platicar a sus hijos y tengan mucho cuidado todos juntos como familia. Salimos como a las 9:30 de la mañana de la casa, fuimos a comprar, les hablamos a los niños todavía para que pues ya se pararan y empezaran a hacer algo aquí en la casa. Y ya cuando llegamos aquí al domicilio, ya estaba la puerta abierta del domicilio. Así empezó la pesadilla para una familia en la colonia Ejidal Emiliano Zapata en Ecatepec, pues sus hijos, una niña de 11 años y un niño de 13, ya no estaban. Y adentro había, estaba un desastre, estaba toda la ropa tirada, los muebles desorganizados, todo. Nosotros pensamos luego que se había metido alguien, el teléfono estaba descompuesto y pues ya los niños no estaban tampoco. Corrimos a buscarlos con nuestros familiares de aquí al lado, igual también, y nunca los encontramos. Fue cuando ya recibimos una llamada de no sé, un número que no era de aquí, la verdad, y que los tenían secuestrados, que habían entrado a nuestra casa. Y nos empezaron a pedir la cantidad de 70,000 pesos. Sin embargo, los niños habían salido por su propio pie, luego de haber recibido una llamada diciéndoles que sus padres estaban secuestrados. Les hablaron y les dijeron que nos tenían secuestrados, que sacaran el dinero, que en el cajón teníamos dinero, que teníamos 7,000 pesos y que fueran y que los depositaran. Entonces por eso ellos dicen que empezaron a hacer todo el desastre aquí en la casa, a tirar la ropa, a buscar dinero, porque pues ellos también empezaron a entrar en pánico cuando les dijeron que nos tenían secuestrados. Aunque inicialmente hicieron un depósito, los padres decidieron solicitar el apoyo de la policía de Ecatepec, quienes los encontraron en un parque, a donde los extorsionadores les habían pedido que fueran y en donde en todo momento estaban en contacto con el niño para que no colgara el celular. Afortunadamente esta persona llama por teléfono a nuestro centro de mando. De nuestro centro de mando se hace el alertamiento general y se monta el dispositivo y logramos que los niños, encontrar a los niños en el parque que les habían indicado que ahí se esperaran. Ahí estaban esperando ellos a que llegaran sus padres. Para las autoridades, este intento de extorsión se realiza por lo regular desde el interior de los penales, pero en este caso, al parecer, no fue así. Estas personas sospechan los padres que pudo haber sido algún conocido porque los vieron salir a estas personas de la casa.
Entonces es así como se recuperan y se dan al resguardo de los padres. Ahora solo alertan a las demás familias para que pidan a sus hijos no contesten de números de teléfonos de personas desconocidas y no salgan de sus hogares sin reportarse con algún adulto. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. ¿Qué está pasando en este caótico mundo? Empezamos con Rusia. Intensificó sus esfuerzos para tomar Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con el lanzamiento de un ataque aéreo sobre esa localidad. Esta mañana el vocero del Kremlin dijo que la delegación rusa está lista para reanudar hoy las conversaciones con funcionarios ucranianos. Cheque los detalles. La sede de la Administración Pública Regional fue uno de los objetivos del día. Un edificio señorial cuya fachada apenas quedó en pie. Los bomberos, milagrosamente presentes en un país en guerra, retiraban escombros y cadáveres del lugar. Lo mismo soldados, lo mismo civiles. Las autoridades locales hablan de cuando menos 10 muertos y 35 heridos. Frente al edificio, la Plaza de la Libertad enseñaba también sus heridas. En este emblemático lugar de esta valiente ciudad, seguramente se celebrará el fin de la guerra, sin importar qué ejército controle lo poco que entonces quedará en pie. Pero en el mapa de la asfixia también acosa a Zitomir, que tuvo su bautizo de fuego. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. Слава Україні! Y justo el presidente ucraniano realizó una dramática petición de ayuda a través de una videoconferencia con una plenaria del Parlamento Europeo. Volodymyr Zelensky reforzó su solicitud de adhesión inmediata al bloque un día después de firmar la demanda formal de adhesión mediante un procedimiento especial. Además, el presidente del Consejo Europeo acusó a Rusia de terrorismo geopolítico por la invasión a Ucrania. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza. Hemos probado que como mínimo somos exactamente iguales a ustedes. Por eso prueben que están con nosotros, prueben que no nos abandonarán. Y continúan las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Los 27 estados integrantes del bloque decidieron prohibir la difusión de los medios estatales rusos RT y la agencia Sputnik. Según la Comisión Europea, busca prohibir lo que consideró la máquina mediática del Kremlin. Además, autorizó la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de mensajería interbancaria SWIFT. Y durante su mensaje del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la invasión de Ucrania y advirtió sobre nuevas medidas para castigar a Rusia. También cerrará su espacio aéreo a los aviones rusos, uniéndose a una serie de países que tomaron medidas similares la semana pasada. El tema central de su discurso fue la situación en Ucrania. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Y miren nada más lo que pasó en las Naciones Unidas. Más de 100 diplomáticos de unos 40 países occidentales y aliados boicotearon el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La intervención de Lavrov tuvo lugar durante la conferencia de desarme que se celebra en la sede de la ONU en Ginebra. Cuando comenzó a difundirse el mensaje pregrabado de ruso, la mayoría de los presentes y de las delegaciones abandonaron la sala, incluyendo los representantes de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón. Los pocos que siguieron en sus asientos fueron los enviados, imagínense nada más, de Venezuela, China y Siria.
El Kremlin informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su fuerte apoyo al mandatario ruso Vladimir Putin durante una llamada telefónica. También condenó lo que llamó actividad desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN, enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación de los países occidentales. ¿Qué le parece nada más estas palabras? Pero bueno, regresamos aquí a México porque van los temas de pandemia. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.521.744 casos confirmados acumulados, 13.115 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 382 fallecimientos por el virus. ¿Cuánto significa esto en números de a pie? 5 turibuses, de esos que utiliza usted en sus vacaciones. 5 de ellos fueron las personas que se murieron en las últimas 24 horas. Así, el número de muertes se eleva a 318.531, Paco. Y bueno, al ofrecer un reporte sobre la pandemia en el país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la emergencia sanitaria está a la baja. Aseguró que 2 indicadores que reflejan la disminución de casos de coronavirus son los casos de contagios diarios y las hospitalizaciones en territorio nacional. El tercer indicador muy relevante es la mortalidad. Esta mortalidad también va a la baja. Tenemos una reducción absoluta de 82% comparada con el punto máximo de la epidemia y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan días consecutivos, generalmente 2 o 3 días consecutivos, sin defunciones COVID en la mitad del país. Mire, hoy y mañana, el sábado 5 de marzo, también se va a llevar a cabo la aplicación de la vacuna anti-COVID a personas rezagadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México en 2 sedes. La primera, la Sala de Armas en la Ciudad Deportiva, en donde se pondrán primeras y segundas dosis de Sputnik, además de refuerzo a mayores de 18. La otra sede será el Censis de la Marina, en donde se vacunará primera y segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 con Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Sputnik. También se va a aplicar la primera y segunda dosis a niños de 12 y 13 años con comorbilidades. Es necesario que lleven identificación oficial, formulario de vacunación, comprobante de domicilio y esquema de vacunación de al menos hace 4 meses para quienes van por segunda dosis y refuerzo. Los detalles de la jornada los pueden consultar en la página vacunación.cdmx.gov.mx. ¿Y cómo vamos con los vacunados, Paco? Te cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 239.797 dosis en el país. Así, el total de personas vacunadas hasta el momento es de 85.238.025, ya sea con 1 o 2 dosis, lo que corresponde al 93% de la población a partir de los 14 años. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar 20 pesos a la compra y 21 pesos con 19 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 26 centavos a la compra y 23 pesos con 60 centavos a la venta. Pues bueno, y el famoso muro del señor Donald Trump que construyó, a medias, que pretendía evitar la llegada de migrantes, en la realidad fue un grave problema para los pueblos originarios de la zona y, por supuesto, para el medio ambiente. El muro fronterizo se construyó en zonas tan remotas donde es prácticamente imposible que llegue el ser humano. El pretexto para levantar el monstruo de acero y concreto de más de 9 metros de altura era detener la migración ilegal, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. Los patrones migratorios que han estado sucediendo no han cambiado, ¿no? Hemos encontrado a los registros que se tienen, tenemos los mismos números de migrantes que había antes de la construcción del muro. The drugs, the immigration, they're coming through the ports of entry. Yes, some of them are coming to the remote areas and so forth. The majority is right under their nose in the port of entry. En cambio, los impactos fueron para las costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios, así como para la vida silvestre que muere sin agua ni alimento y que vio interrumpidos sus ciclos biológicos. Esa gente sigue trabajando y a nosotros nos coartaron parte de nuestro territorio. Pararon otras cosas.
en cuestión de mi comunidad, de mi pueblo. Pararon cultura, pararon tradición, pararon la flora y la fauna. Que para nosotros los animales, viene el venado, que se vengan porque pues vienen a tomar agua. Eso era. Ante esta realidad, el llamado es a que el gobierno de México haga pública su condena al muro y presione para que Estados Unidos realice trabajos de mitigación. Hay un silencio total por parte del gobierno mexicano por la construcción del muro, a pesar de los daños que ha causado en ambos lados de la frontera. Mexico, you need to speak up, not only for the wall, but for your people. Your people, our people, my people. Y es que en privado y por exigencia de la UNESCO, México entregó el pasado 1 de febrero un reporte donde reconoce severas afectaciones a la reserva de la biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar como patrimonio de la humanidad, en vida silvestre, ecosistemas y territorio. Por ejemplo, en el caso del berrendo sonorense, especie en peligro de extinción que corría libremente entre Sonora y Arizona, los registros en caminos de tierra cayeron de 26 ejemplares en 2019 a solo 2 en 2021. El gobierno mexicano advierte que el principal impacto del muro es en la conectividad. Establece que el efecto que tendrá sobre la flora y la fauna no será inmediato, y en especies como el borrego cimarrón, que cuentan con una larga expectativa de vida, podría tomar un año en hacerse evidente. Cuando uno piensa en el desierto, a veces piensa que no hay tanta vida, pero pues el desierto de Sonora es el desierto más biodiverso del mundo y tenemos una gran cantidad de especies que son endémicas de esta área. La lucha es que estas especies se puedan mover como lo han hecho por miles de años. Además, México alerta sobre el riesgo de destrucción de sitios sagrados, celebraciones religiosas y rutas ancestrales del pueblo tojono Odam. Anteriormente había entradas y salidas, donde las personas mayores que venían, por decirlo así, de Cels, de Topagua, de San Simón, a México, pues ellos cruzaban por sus caminos tradicionales, no tenían ningún problema. El muro fronterizo, un antes y un después. La diferencia entre vivir o morir en el desierto de Sonora. I feel like it's important for our younger generations to know that, especially as women, we can come together. As women, we can come together to heal our people and to encourage our people to have a better future. En la cámara, Julio Cajero, para Imagen, Ernesto Méndez. Buenos días, tenemos información muy importante, son las 6:21. Vamos a darle una vuelta a territorio nacional. Hay condiciones que están como bajas presiones en el centro occidente y altas presiones en el Golfo y Oriente del país. Por todo esto lo que les platico es que hay contraste. En el oriente del territorio nacional tenemos el ingreso de aire cálido que está presente en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán. De hecho está delimitado en color rojo en donde vamos a tener mucho más calor. Y lo que vemos acá en la zona centro occidente es entrada de humedad proveniente del Pacífico, la cual favorece nublados y algunas lluvias que se estén presentando en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León. Lo mismo en la región noroeste, muy al norte de Sonora y de Chihuahua. Por allá esperamos que las lluvias continúen en el transcurso de la tarde-noche, pero principalmente en zonas altas y de montaña. Y se estarían yendo estos sistemas hasta que arribe un nuevo frente frío, que esto sería ya prácticamente finales de semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Chihuahua capital llegará a 25 grados, Monterrey 22, es una mañana en Monterrey de 14 grados centígrados, Hermosillo, Sonora 33, Mexicali 31 y Tijuana se nos va a los 26 grados. Estamos hablando de mañanas entre los 10 y los 15 grados centígrados. Lo que sucede en San Luis Potosí, la tierra de Xtal, 5 grados centígrados mínima, máximas de 27, los cielos estarán muy soleados. Zacatecas alcanzará 25 con mínimas de 6, Durango 29, una mínima de 6 grados centígrados, Mazatlán 26 y La Paz, Baja California Sur 28. Vuelve el calor poco a poco hacia el noroeste del país después del arribo del sistema frontal 31 que se quedó mucho por allá. Bueno, ahora ya no. Puebla. Cacholes, Puebla. Llegaremos a 25 grados con sol, Acapulco, Guerrero 30 con mucho sol, también Morelia 27 y Vallarta 27 grados con cielos completamente despejados. El bellísimo puerto de Tampico, mi hermoso Tampi Bay, máximas de 22, mínimas de 19, cielos parcialmente nublados. Ciudad de México alcanzará 26 grados con mínimas de 8, Querétaro 28 y Guadalajara, Jalisco también con mucho calor, 30 grados.
La Blanca Mérida, 30 grados, con mucha más humedad que en Jalisco, ¿verdad? Campeche, 27 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Villahermosa y Veracruz, con pronóstico de lluvia para el día de hoy. Cielos nublados. Esto nos indica que en zonas de carretera pues hay que manejar con mucho cuidado porque es posible que se formen algunos bancos de niebla y neblina bastante densa. Oaxaca 30 grados, Tuxtla Gutiérrez 31 y Cancún, Quintana Roo 27 grados centígrados. Vámonos ahora con mi querido Roby. Los deportes. El Congreso de Yucatán aprobó cambios pendientes a la ley del registro civil en el estado. Ahora ya podrán casarse personas del mismo sexo. Al regresar del corte le tenemos toda la información completa, por supuesto, de esto y mucho más aquí, solo aquí, en Imagen Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa, en Yucatán el matrimonio igualitario ya es una realidad. El día de ayer, el Congreso del Estado aprobó modificar 2 leyes secundarias que impedían a las personas del mismo sexo casarse. Aunque el año pasado se modificó la Constitución local para reconocer el derecho al matrimonio igualitario, el registro civil local seguía exigiendo presentar una demanda de amparo para casar a las parejas del mismo sexo. Y luego de que damnificados del sismo del 2017 de Benito Juárez realizaron un bloqueo en la avenida Monterrey para exigir al gobierno capitalino ser atendidos la reconstrucción de las viviendas, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México aseguró que desde el inicio de la administración que encabeza Sheinbaum ha tenido mesas de trabajo al menos una vez por semana para avanzar en la agenda de sus predios. Resaltaron que hay avance del 74% en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo y se han entregado 10.710 inmuebles. Y miren lo que pasa en Cuernavaca. El edificio de Arquitectura y Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está abandonado y la falta de mantenimiento está dañando la infraestructura del inmueble. La construcción de esta nueva sede se inició hace más de 4 años como parte del programa de reconstrucción de los edificios dañados por los sismos del 2017. En el 2020, la empresa Grupo Desarrollo Morelos terminó la construcción, pero no lo ha entregado a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por un adeudo de 55 millones de pesos. Escuelas militares de México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Venezuela van a participar y mostraron su grado de adiestramiento en la Justa Deportiva Militar el Chimaltali 2022, la cual fue inaugurada este martes en el Heroico Colegio Militar en la alcaldía de Tlalpan. En esta competencia que organiza la Sedena desde el 2014, los jóvenes pondrán en práctica habilidades, destrezas y su resistencia física con una carrera a campo traviesa con fusil, nado táctico y tiro de precisión con fusil. 24 mexicanos que se encontraban atrapados en Kiev, entre ellos la embajadora de México en Ucrania, Olga García, y el cónsul Miguel Uribe, ya fueron rescatados. A través de un autobús rentado por el gobierno de México, fueron llevados a la ciudad de Siret, en Rumanía. El presidente López Obrador se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Trataron temas de carácter económico. El embajador estadounidense aseguró que pese a las críticas del secretario de Estado Antony Blinken sobre los asesinatos de periodistas en México, existe una buena relación entre ambos países. Y mire, al parecer pasan los diferentes gobiernos y nada cambia. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que se siguen dando concesiones. Es el caso, por ejemplo, de Grupo Simsa, que tiene un monopolio de gas natural, el cual le permite precisamente distribuir gas natural en gran parte del Golfo de México, gracias a más de 150 permisos que ha obtenido desde hace más de 15 años. Tan solo en lo que va de esta administración, que se supone que ya no iba a haber este tipo de privilegios, les han otorgado 7 contratos exclusivos. En 4 sexenios, Grupo Simsa, propiedad de Necip Isat Tachif, ha obtenido 159 permisos de la Comisión Reguladora de Energía para transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, regasificación, compresión, expendio al público, entre otros, para solidificar su monopolio de gas natural a través de su empresa Gas Natural del Noroeste en el estado de Veracruz y en el rubro de gas LP en el resto del país. De acuerdo con el registro público del órgano de gobierno del portal de la Comisión Reguladora de Energía, a Grupo Simsa, con sus filiales Energas, Mi Gas Natural del Noroeste y Gas Natural Industrial, se le han entregado 49 permisos para el transporte, almacenamiento, distribución de gas natural desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo hasta la actual administración federal. Los permisos, de acuerdo con el registro público del órgano de gobierno, el primero se concedió en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León,
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, solo se le otorgaron 2. En la gestión de Enrique Peña Nieto, a través de diversos cabildeos, se logró el mayor número de permisos con 33, mientras que los 3 años y medio que se lleva de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le han otorgado 7 permisos. La empresa Energas y GNC Hidrocarburos se les concedió 1 y 5 permisos respectivamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el rubro de Gas LP, Grupo Simsa, con sus filiales Combugas, Pentagas, Emigas, Hidrogas y Gas K19, han obtenido 110 permisos por parte de la autoridad federal. Sin embargo, solo 2 de estas empresas son las que han acaparado el mayor número de permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, regasificación, compresión y expendio al público del gas LP. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la filial Hidrogas obtuvo 31 permisos, mientras que Combugas, con 66, fueron las que obtuvieron el mayor número de permisos a nivel nacional. Sin embargo, en la actual administración, que encabeza el presidente López Obrador, la Comisión Reguladora de Energía le ha otorgado a Combugas 12 permisos, con los que se suma un total de 110 permisos en 2 sexenios. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. 6 de la mañana con 38 minutos. Seguimos aquí al pendiente de su participación en nuestras redes sociales. Síganos a través de @imagen_sea y dígame, ¿el gobierno federal debería modificar su estrategia de seguridad? ¿Qué han dicho los mexicanos? Vamos a ver el resultado. Pues sí, dice el 97% y el 3% restante dice que no. Ahí está, para que sigan participando. @imagen_sea. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y también Instagram. Ahí está la pregunta. Síganos, sea parte de esta comunidad. Y le cuento, mire, esto se lo contamos en redes sociales. Una joven se hizo viral al compartir una fotografía de su padre en la cual relata que él, siendo un adulto mayor, la espera todas las noches para acompañarla de regreso a casa después de que ella llega de su trabajo. La originaria de Paraguay dice que aunque ella no llega tan tarde, su padre siempre está esperándola en la parada del autobús. Algunos usuarios comentaron la publicación en contra de que ella deje que su padre esté solo a altas horas de la noche, pero también hubo comentarios a favor donde usuarios recuerdan que sus padres hacen lo mismo. Pues sí, y además, pues siendo mujer, lamentablemente se ve expuesta a peores peligros. Vamos a una pausa. Al regresar del corte vamos a revisar las huellas del crimen con mi querido compañero Carlos Jiménez. La maldita violencia feminicida que no cesa, no se detiene. Casos que no han encontrado justicia, en los que la impunidad es el común denominador. Volvemos con él, no se vaya. La lucha en contra de la delincuencia continúa en la Ciudad de México bajo la estrategia de Ciudad Segura. Hasta el momento ha desplegado 58 operativos en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa. Estas acciones, en las mismas, fueron capturados 176 presuntos delincuentes bajo las órdenes de aprehensión y otros en delitos flagrantes. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención de integrantes de una organización delictiva que opera en Tepito, además de miembros de otro grupo delictivo que opera en el sur de la Ciudad de México. Y de estos 100 marina y ensalada. Ya está con nosotros el buen Carlos Jiménez, que está frondoso para que se le pueda pegar bien. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. Buenos días. Pues bueno, desgraciadamente lo que le vamos a presentar no es tan agradable, porque es la violencia que se vive todos los días en este país en contra de las mujeres y que desgraciadamente muchas veces termina con sus vidas y desgraciadamente la mayor de las veces no hay justicia. Eso es lo peor, Paco. La máxima expresión de violencia contra la mujer y que las autoridades no se apliquen para trabajar en eso, Paco. Buenos días a todos allá en casa. Estamos a unos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer. Desafortunadamente, en nuestro país la violencia en contra de las mujeres no se detiene. Tan solo en los 2 primeros meses de este año, en la Ciudad de México se reportaron 12 feminicidios. Mujeres que son madres, esposas, hijas, hermanas, amigas, muchas de ellas con sueños de salir adelante y ser proveedoras para su hogar, pero que ya no regresaron a sus casas. Hoy les hablaremos de algunas de esas historias, estas mujeres que un día salieron de casa y ya no regresaron. Vamos a comenzar, por favor, con el primero de los casos que conmocionó a la ciudad hace unos días. Ella es Anaí Michelle
Pérez Tadeo. La conocían como Michelle Simón. Es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Llegó a la ciudad hace unos años, pues buscaba convertirse en cronista deportiva. Aquí trabajó de todo lo que pudo. Fue mesera, modelo, animadora, reportera, pero aquí la asesinaron. La tarde del lunes 21 de febrero pasado la hallaron en el kilómetro 32.5 de la carretera Picacho a Jusco. La hallaron así, tirada. Llevaba este suéter azul. Alguien la asesinó y ahí la dejó. Antes de salir de Veracruz, Michelle fue agredida por un hombre allá. Un día que llevaba a su hija a la guardería, él la atacó en plena calle. Vamos a ver un video que ella misma grabó aquel día. ¿Cuál perdóname? ¿Cuál perdóname? Traigo pantalón, pendejo. ¿Hubiera traído una falda qué? Yo soy una señora y a mí me respetas, cabrón. Porque hombres como tú, de verdad no deberían de existir. Oye, ¿y qué sientes con... ¿Placer, cabrón? Así que te puedo demandar, cabrón. ¿Sí? Sí, jefa, sí, jefa. Todas las mujeres no le falta el respeto más a nadie. Pues no sé qué me pasó, discúlpenme la verdad. De verdad que esto es lo que nos enfrentamos día a día. No tengo más que decir, estoy como que agitada, no asustada, porque no soy una mujer que se asusta. Pero sí son chingaderas que este tipo de cosas pasen y miren. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. Y entonces hubo otras personas que por el enfrentamiento con Michelle supongo que agredieron al tipo. Sí, de hecho lo que ella narraba en este video es que este sujeto pasa, le da una nalgada, se va, ella con todo y su hija iba caminando, ella deja a su hija en la guardería, lo corretea, lo alcanza, empieza a jalonearlo y es cuando la gente entra, la defiende y ella comienza a grabar esta situación, Paco. Michelle desapareció la noche del sábado 19 de febrero y lo último que le dijo a sus amigos fue que iría a una comida con un amigo. Durante todo el domingo y el parte del lunes sus amigas la buscaron, pero ya no supieron más de ella hasta que la tarde-noche del lunes subí a mis cuentas de redes sociales este tuit en el que hablaba yo sobre el hallazgo de una mujer sin vida en la zona de la Jusco. Ahí mismo puse que la mujer tenía 2 tatuajes y gracias precisamente a ese detalle fue que sus amigas supieron que podría ser Michelle. Ese tatuaje de conejo, este tatuaje de conejo es un conejo de Playboy que ella tenía tatuado en la cadera, fue que pudieron confirmar que de quién se trataba. Junto al cuerpo de la joven que fue degollada, la policía encontró unas toallas. Estas toallas son del Hotel Villas Patriotismo, un hotel que se encuentra precisamente en la avenida Patriotismo, a la altura de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades ahora rastrean con quién estuvo Michelle en ese hotel, en dónde estuvo y cómo fue que acabó asesinada en ese lugar. El jueves pasado Michelle fue sepultada en Veracruz. No creo que sea una cosa muy complicada, ¿no? Encontrar al culpable, ¿no? Casi pone la firma el infeliz maldito asesino. Sobre todo en las toallas del lugar, las autoridades se supone que ya fueron allá. Y sin embargo, Paco, la realidad es que hasta hoy la Fiscalía de Feminicidios no tiene mayor avance en este caso. Se cumple ya más de una semana y no tienen ningún detenido hasta el momento. Vamos a ver otro caso que ocurrió exactamente en esos mismos días en que Michelle desapareció y exactamente en esos mismos días en el que murió ella. Es la víctima, Brenda Isela Solís Torres. Tenía 26 años y estudió arquitectura. También desapareció la tarde de ese sábado 19 de febrero. Ese día fue a este edificio, era la casa de su pareja, este hombre identificado como Omar Emanuel. Le llevaba algo de pan que ella y su mamá hicieron, pero ya no se supo más de esta mujer. Su mamá comenzó a buscarla cuando le llamó por teléfono a Omar. Él le dijo que no sabía dónde se encontraba su hija, le colgó incluso el teléfono. Fue cuando la señora comenzó a difundir estos carteles en los que pedía ayuda para localizarla. El lunes por la tarde, la policía de la Ciudad de México entró a la casa de este hombre. Vamos, si me ayudan con la otra imagen. El lunes por la tarde entró a la casa de este hombre. Era la casa de su novio, pero él ya no se encontraba. Quien encontraron fue a Brenda Isela. La encontraron muerta dentro de esa casa. La Fiscalía de Feminicidios comenzó a investigar el caso, pero solo tenían reportes de que él había salido de esa casa durante la madrugada del domingo, pero durante 2 días no hubo noticias de este sujeto hasta que la noche del miércoles 23 de febrero al hombre lo encontraron en Catemaco, Veracruz. Lo que se sabe, Paco, imagínate, es que este sujeto llegó hasta allá buscando a un brujo para que le hiciera una limpia. Lo que quería era que lo limpiara y que lo ayudara a purificarse del crimen que había cometido. El brujo lo escuchó, le llamó a la policía municipal y cuando este sujeto salió de su casa,
fue que lo atraparon. Así acabó detenido y llorando allá en Catemaco, Veracruz. El hombre tenía la espalda marcada, el cuello marcado, los brazos marcados por los rasguños y por la pelea que tuvo con Brenda para asesinarla. Los policías los pusieron a disposición de un juez cívico por faltas administrativas y al día siguiente la Policía de Investigación de la ciudad fue hasta allá para detenerlo. Vamos a ver algunas imágenes de este arresto. Ahí lo están sacando ya del juzgado cívico. Para trasladarlo aquí a la Ciudad de México. Para trasladarlo aquí a la Ciudad de México, sí. O sea, la novia va a llevarle pan y acaba muerta. Y el tipo se larga y va con un brujo, el brujo llama a la policía y así es como lo captura. Así es como, sí. Pues qué bueno por el brujo, Por el ¿no? brujo, sí. Él le cuenta al brujo lo que había sucedido, le dice que no puede dormir, que se siente mal, que tiene pensamientos malos, que la cabeza le está dando vueltas. Le narra lo que pasó, le pide que le haga una limpia y este brujo lo escucha, le cobra, le dice que espere unos momentos, que descanse, le habla a la policía municipal y la policía municipal lo que le dice es que no lo puede tener porque no tiene ningún cargo de homicidio. Sale este hombre, eso sí lo detienen por una falta administrativa y allá es como lo espera la policía de investigación para ir a detenerlo. Qué bueno. Una vez más, la Fiscalía de Feminicidios no fue la que resolvió este caso, pero bueno, en este caso sí está por lo menos este hombre detenido. Vamos a cerrar con 2 casos más. Son 2 casos que seguramente recordarán y en los que las autoridades conocen el nombre, el rostro y hasta supieron la ubicación de los responsables del crimen y pese a ello no los han ubicado. Ellas son Abril Pérez Sagaón y Arely Mendoza Argüello. Son 2 casos muy similares por la situación. Abril fue asesinada a tiros el 25 de noviembre de 2019 por órdenes de este hombre. Estamos de Juan Carlos García. Juan Carlos García. Era su esposo y él fue quien ordenó asesinarla. Le pagó unos reos con los que estuvo en la cárcel y después a ellos la asesinaron. La mataron frente a sus hijos. La fiscalía no supo nada del hombre, supo que huyó a Estados Unidos, incluso tenía fecha de escape y el lugar donde supuestamente estaba. Incluso la fiscal Ernestina Godoy dijo que ya sabían en qué lugar se encontraba, pero hasta el momento y a más de 2 años este caso sigue un tipo con recursos, ¿no? Que por eso se puede esconder, sí, eso hay que decirlo. Incluso se supo que en su momento hizo muchos pagos precisamente para contratar a los sicarios para poder salir de la cárcel, porque él había estado detenido, Paco, precisamente por golpearla. El juez le reclasifica el delito, le permite salir y es cuando asesinan a Abril. Vamos con el segundo caso, que es el de Arely Mendoza. Arely Mendoza se encontraba en su casa con su esposo. Fue asesinada el 15 de septiembre del 2019 en su departamento de la alcaldía Benito Juárez. Estaba con su esposo Miguel Ángel Rendón y su cuñado Luis Rendón. A ella la apuñalaron mientras que sus hijos estaban en la habitación contigua. Los 2 fueron ubicados y localizados en estos 2. Su esposo y su cuñado fueron ubicados y localizados en Tamaulipas y pese a ello, hasta ahora los 2 continúan prófugos. Son solo 4 casos en los que la violencia contra las mujeres llegó al grado de quitarles la vida. 4 casos que tristemente no pudo o no ha podido resolver la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México. Esto a pesar de que la prioridad, dicen ellos, es erradicar la violencia hacia la mujer y lo cito de manera textual, garantizar una nueva manera para investigar los delitos con especial énfasis, según dicen ellos, en la justicia hacia las mujeres. Paco, lo que tenemos el día de hoy. El día a día, ¿eh? El día a día es la desgracia que se vive en este país. Gracias, Carlos. Paco. Gracias. Te agradezco mucho. Pues mire, ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer la información con la que cuenta el gobierno federal respecto al multihomicidio en San José de Gracia, Michoacán. Que no fueron fusilados, que fueron ejecutados, que fue un enfrentamiento, que no hubo una acción conjunta. La verdad es que el asunto lingüístico, gramático, da exactamente igual. Fue un acto de barbarie, un acto que de verdad nos debe de tener muertos de miedo y por supuesto de mucha preocupación. Y mientras tanto el subsecretario, que si fue fusilamiento, que si fue ejecución o que si fue un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, los pusieron en contra de una pared y empezaron a disparar. No sé usted cómo le llame, señor subsecretario, pero a mí sí me preocupa. Con todo esto, luce lejos de ser resuelto. 48 horas después de la escena del paredón, la autoridad está tan lejos de los asesinos que ni a los muertos ha encontrado. El presidente López Obrador pidió al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, exponer el caso.
La aportación informativa de hoy por parte de la autoridad federal fue el relato de la enemistad creciente entre dos criminales del pueblo, el Pelón y Abel, el Viejón, quienes se han asesinado hermanos entre sí en un duelo de venganzas. Uno que podemos ubicar como Alejandro, alias el Pelón, y otro ubicado como Abel, alias el Toro o el Viejón. Ambos oriundos de San José de Gracia, con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo despiertan? Se nos hizo un poco temprano para el café. Nunca es temprano, la verdad, siempre es hora del café. Es momento de su taza calientita y de ver qué va a suceder hoy en territorio nacional. Me veo como muy Miami Vice. Muy bien, a ver, corriente en chorro subtropical en el norte del país, canal de baja presión en el centro occidente y alta presión en el Golfo de México. Tres sistemas completamente diferentes. Las altas presiones usualmente favorecen cielos despejados y mucho calor en temporada de calor. Como ahorita no tenemos el arribo de ningún sistema frontal, pues se siente en el Golfo de México los 30 grados. Las bajas presiones usualmente favorecen inestabilidad y como se ve asociada a la entrada de humedad proveniente del Pacífico, eso es lo que pasa. Mucha inestabilidad por lluvias. La región noroeste, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua también continuarán con inestabilidad de lluvias. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cubierto en nubes, cubierto en vientos que van a ir de los 60 a los 70 kilómetros por hora y esto estará prácticamente hasta que llegue un nuevo sistema frontal que lo estaríamos viendo ya para finales de semana. Le estaré contando, usted calma. Mientras tanto, a disfrutar de este clima seco y estable que tenemos dentro del país. Ahora, vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, 8 grados centígrados, mínima, máximas de 26, mucho sol. Vamos a estar esperando cielos parcialmente nublados prácticamente jueves y viernes. Y ya a partir del sábado y domingo le estaré contando con la llegada de un nuevo sistema frontal qué es lo que va a suceder en Ciudad de México y alrededores. Guadalajara, Jalisco, tapatíos hermosos, bellos, 30 grados, mínimas de 9 y nos vamos así. Nos vamos así miércoles, jueves y viernes, agradable, caluroso, nada más se me mantiene bien hidratado. Cada hora estar tomando agüita o la bebida que usted prefiera, ¿verdad? De preferencia, agüita es más sano. Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón. Me disculpo que ayer no sé en qué andaba, que no dije regios de mi corazón. Ayer me reclamaron en Twitter y todo. 15 grados centígrados al despertar, máximas de 22, cielos parcialmente nublados. Jueves, 23 grados, viernes 27 y continuaremos con un excelente clima. Zacatecas, mandando muchos besos a un lugar tan hermoso. 25 grados centígrados, mínimas de 6. Se mantiene fría las mañanas y así las madrugadas entre los 0 y los 5. Y nos vamos así prácticamente lo que resta de la semana. Hasta el fin de semana, repetimos, vendrán cambios por el arribo de un nuevo sistema frontal. Seguimos con los climadatos del tema de la semana. La relación entre la obesidad, desnutrición y cambio climático se conoce como sindemia. ¿Qué es esto? Cuando varias epidemias que ocurren de forma simultánea en tiempo y espacio interactúan, tienen causas comunes y estas tres tienen un impacto directo y negativo en la salud de la población. La sidemia, mi querido Paco. Sidemia, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Gracias, Sami. Al regresar el corte le tendremos lo más reciente de la guerra en Ucrania. El asedio ruso se vuelve cada vez más intenso al tiempo de que Rusia va quedándose sola en el mundo. Estaremos justamente desde la zona del conflicto con mi compañero Pascal Beltrán del Río. Por supuesto, no se vaya. Ya volvemos con usted. Y bueno, ¿qué le parece si mientras tanto vamos a tener información del Día del Estado de la Unión? Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo que hizo fue brindar este informe, como se diría aquí en México, pero es el Estado de la Unión, allá en la Unión Americana, en donde llamó precisamente, pues, lo llamó tirano, dictador al señor Vladimir Putin. Y nos vamos a un enlace hasta Washington con mi compañera María Fernanda Payán, que nos tiene todos los detalles. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues así es, anoche fue el discurso del Estado de la Unión y el presidente Biden presentó una agenda de unidad, o eso fue lo que más que todo quiso mostrar ante el Congreso y ante la nación. Y dentro de los temas más importantes que tocó durante su discurso fueron la crisis de Ucrania y Rusia, el COVID-19, la economía, la inflación y la reforma migratoria, que fueron temas en las encuestas que se habían dado a conocer durante momentos previos antes del discurso del presidente Biden. Todo este evento comenzó con los aplausos de los asistentes que venían vestidos mayormente con colores de la bandera de Ucrania, entre azules y amarillos, en vez de colores rojos y azules por los partidos políticos. Y el presidente Biden empezó haciendo alusión a la crisis de Ucrania y afirmó el mal cálculo del presidente Putin, que no contó con el respaldo mundial hacia Ucrania. Y anunció, uno de los anuncios más grandes que hizo anoche fue el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos, a los aviones rusos. También Biden reconoció que las sanciones a Rusia pueden tener un efecto indeseado dentro de Estados Unidos en el incremento del precio de la gasolina y dijo que para esto se va a disponer de 30 millones de barriles de petróleo de las reservas de Estados Unidos, más o menos, y también se van a incorporar otros 30 millones de otros países consumidores. Pero ¿esto qué significa? Esto significa que solamente ayudaría el total de 60 millones de barriles, solo ayudaría a 12 días de lo que son las exportaciones del crudo ruso. La economía y la inflación tomaron también gran parte del discurso en el que el presidente precisó que tenía los precios bajo control y dijo que lo que había que hacer era reducir los costos y no los salarios. Dijo que la inflación es parte de la recuperación económica por la recesión de la pandemia y aseguró que su plan para combatir la inflación será reducir los costos y el déficit. También dijo que el primer paso para poder controlar esto es reduciendo los costos de los medicamentos recetados por las farmacias y por los doctores. Ahora, moviéndonos un poco hacia el tema migratorio, el presidente Biden habló de proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers o los soñadores y pidió apoyo para aprobar la reforma migratoria asegurando las fronteras del país. Y pasando un poco al tema de la pandemia, Biden se refirió a una nueva etapa en la que las nuevas medidas anunciadas por parte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades permiten ahora retirar el uso de mascarillas obligatorias, punto que fue muy criticado por el Partido Republicano, ya que decían que según los mandatos o según las restricciones y según lo que decía el CDC, los demócratas venían persiguiendo una restricción en la educación, en el acceso a restaurantes, en lo que es el uso de las mascarillas y ahora tanto en el Estado de la Unión, casi ninguno de los asistentes venía usando mascarillas. En medio de aplausos también Biden dijo que la infraestructura debía fabricarse en los Estados Unidos y no depender de las cadenas de suministros extranjeras y aseguró que el capitalismo sin competencia era explotación. Esto se refirió mucho a lo que es la competencia específicamente con China. En el discurso también se habló sobre la nominación de la juez Ketanji Brown Jackson, al igual que los impactos del cambio climático y la financiación de la política como respuesta para combatir la violencia. Fueron varios temas que trató de abordar el presidente en 62 minutos. Al terminar el discurso, el Partido Republicano dio su respuesta oficial a través de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien inició apoyando el proceso de Ucrania, quien inició diciendo que había solidaridad por el pueblo ucraniano, pero no dejó de lado de criticar al presidente Biden por las consecuencias económicas y de inflación que está viviendo en este momento aquí Estados Unidos. También señaló y criticó las acciones del gobierno del presidente Biden, dentro de las cuales incluyó el impulso por pasar el proyecto de ley para las personas desempleadas, el retiro de las tropas de Afganistán, el manejo de los inmigrantes indocumentados, la educación y hasta la pandemia. Y dijo que no había una coherencia en el discurso del presidente Biden en el Estado de la Unión con sus acciones en los últimos 12 meses. Claramente este evento que sucedió ayer fue crítico para las elecciones de medio término que se avecinan del Congreso y realmente es posible que se pueda perder la representación de los demócratas en la Cámara de Representantes.
Lo que se ha visto hasta el momento es que Biden ha perdido aproximadamente entre un 18 y un 22% de la popularidad desde que inició su presidencia. Y claro que pudimos ver, digamos, ciertos temas interesantes, como la propuesta de no subir los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000. Pero por más de que la agenda del presidente Biden fue de unidad y de democracia, la realidad aquí en este país es otra. No existe una unidad ni unos acuerdos entre los republicanos y los demócratas. Entonces, ahora no solo hay que esperar a ver qué sucede con la economía, la pandemia, la inmigración, la inflación, sino que también ahora dependemos de las acciones y de las sanciones que se vayan a imponer a Rusia para poder determinar qué y cómo va a impactar no solo a los Estados Unidos, sino al resto del mundo. Fernanda, tú tocas un tema que es muy importante y tiene que ver con la popularidad del presidente, y muchas veces que finalmente el rasero para tomar decisiones tiene que ver con eso, con la popularidad. A mí me ha dado la impresión durante todas las conferencias que he escuchado en la Casa Blanca que por lo menos los medios de comunicación esperan una sanción mucho más potente a Vladimir Putin y a esta invasión a Ucrania, y creo que también el presidente Biden está esperando los resultados de esos sondeos para ver qué tanto más avanza, independientemente del punto de vista de los republicanos, que también de alguna forma tienen al señor Donald Trump ahí incendiando, ¿no? Incendiando el tema mediático. Así es, y realmente lo que está sucediendo con el tema ucraniano específicamente es que no se sabe. Realmente hay mucha expectativa, hay mucha diálogo interno tanto de los congresistas como del pueblo estadounidense, de qué se puede hacer, de cuáles van a ser realmente esas respuestas por parte del presidente Biden, pero no se sabe hasta el momento si va a llegar a enviar unas tropas. Sabemos que gran parte de la crítica de la respuesta republicana fue el haber retirado las tropas de Afganistán, y el presidente Biden tocó el punto de Afganistán, pero muy rápidamente. No le dio cabida a un análisis o a un momento crítico en su discurso. Entonces, lo que nos toca esperar a ver es determinar si van a haber más sanciones. Ya anunció estas sanciones, lo cual van a impactar en la economía también de los aeronáutica, y hay que esperar a ver si van más sanciones, si se van a tomar algunas acciones frente a la intervención. Ya se sabe que van a apoyar el envío de armamentos, municiones, pero hasta el momento Estados Unidos no va a intervenir en Ucrania. Pues María Fernanda, te agradezco mucho, por supuesto, este enlace. Estamos muy pendientes de la situación en el mundo y en los Estados Unidos, en Washington, que tiene un papel fundamental. Gracias. Muchas gracias y feliz día. Igualmente, María Fernanda Payán. No sé si además de todo en un tema pues trivial, sin duda, ayer fue una mujer la sobreviviente designada. ¿Se acuerda usted de esta serie del sobreviviente designado encabezada por Kiefer Sutherland? Que finalmente pues es cuando se presenta una tragedia y queda como presidente de los Estados Unidos el último sobreviviente designado, que está escondido en algún lugar de Washington para tomar el poder. Es un asunto trivial, pero que también se reportó ayer por los medios de comunicación. Cambiamos de tema. La SEP suspendió el programa de escuelas. Lo único que no le dije, perdón, es que fue la secretaria de Comercio y que era una mujer. Suspendió el programa de escuelas de tiempo completo y dispuso de nuevas reglas para la operación del esquema de escuelas. De la escuela es nuestra, de acuerdo con la organización civil Mexicanos Primero. La decisión va a afectar a millones de estudiantes al eliminar el apoyo educativo y de alimentación que ha beneficiado a 3.8 millones de niños y adolescentes de educación básica, y también subrayaron que se trata de una afrenta directa a los derechos humanos de los menores de edad y una regresión. Debes pan. ¿Por qué? Son 3.6 millones de alumnos. ¿Dije 3.6? No, dijo 3.8, ¿verdad? Tú debes pan, tú traes pan. Pero bueno, ahí está. Estoy cieguillo. Sí. Ah, sí, 3.6. Pero te queremos. Oye, bueno, fíjate que el día de ayer, después de que dieron esta noticia en la mañanera, pues se volvió tendencia en redes sociales como un reclamo para el gobierno de por qué quitar este programa que ha funcionado, que ha beneficiado a muchos niños y sobre todo a muchos padres de familia que tienen que trabajar y que ocupaban este programa para tenerlos seguros en lo que ellos salían a trabajar. Entonces, tiempo completo se volvió tendencia. Así es. Y vamos a compartir algunas de las opiniones que hubo en redes. Ahora, este programa dieron el pretexto o la razón de que lo iban a quitar porque se acabó el presupuesto, o más bien iba a utilizar ese presupuesto para otras cosas. La verdad es que
independientemente, aquí el asunto es un asunto de dinero, es un asunto del dinero que puede tener o no el gobierno federal. Evidentemente hay una gran cantidad de programas asistenciales que utilizan mucho dinero, hay una cantidad de obras de infraestructura que son fundamentales para el gobierno de López Obrador, pero ayer decía una cosa que es cierta, independientemente si estamos de acuerdo o no de cómo se utiliza el dinero. La Secretaría de Educación Pública decía es que hay escuelas que no tienen ni agua, y esa es la realidad. Sí. Hay escuelas en Michoacán, me ha tocado verlo de verdad con lágrimas en los ojos, en donde los niños se sientan en una piedra. O sea, es una cosa verdaderamente impresionante. Y habría que ver, ¿no?, si tienes que agarrar parte del recurso que se está utilizando en obras fundamentales, no sé, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como las becas, etcétera. En tantos partidos políticos, ¿para qué queremos tanto burócrata cobrando? Y felices. Ahora, sí, voy de acuerdo, el dinero es muy importante y se necesita, pero ¿por qué quitárselo al mismo rubro? Cuando aparte la educación es lo más importante que deberíamos de impulsar en este país, es lo que más nos hace falta. Ahora, 3.6 millones de niños que muchos de ellos, un gran porcentaje, tenían como único alimento del día lo que le ofrecían en este programa. ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a ver, también la opinión de Nax Katsoul, que estuve en una secundaria que en la época de EPN se convirtió en tiempo completo. Era agotador para los chicos, aunque había 2 recesos, pero no bastaba y estaba muy mal planificado. Creo que las escuelas de tiempo completo no son tan buena opción. Pero ella lo dice, estaba muy mal planificado. No quiere decir que el programa esté mal. Tal vez habría que cambiar el plan, pero no eliminarlo. No, y es más, si te vas a otras experiencias en otros países, ¿no?, que tienen altos niveles de educación, no es que sea una escuela de tiempo completo, pero sí hay una gran cantidad de actividades que dependen de la escuela después. Ahora, hicieron unas evaluaciones por ahí del 2017, porque este programa ya tiene más tiempo, y salieron muy bien los niños que estaban acudiendo a estas escuelas. A ver qué pasa después con las próximas evaluaciones. Marieto dice, Delfina Gómez quitó a nuestros niños las escuelas de tiempo completo. Este programa le daba servicio a más de 3.5 millones de niños, los más marginados del país. La UNICEF aseguraba que un 70% de esos niños ahí recibían la única alimentación de su día. Este gobierno es una pesadilla. Ahí está, un porcentaje altísimo de una única comida al día. Antonio Mier, hoy oficialmente 3.5 millones de estudiantes dejarán de tener alimentación gratuita debido a la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Para muchos ese alimento era el primero o el único de su día. Ojalá el eslogan primero los pobres fuera de verdad. Esa es otra, que era pues para la población más marginada, que tenía más necesidad. Sin Calimán, duda. el hombre increíble, dice, la eliminación de escuelas de tiempo completo no solo obedece a ahorrarse presupuesto, sino también a las demandas de los normalistas. Si se eliminan las escuelas de tiempo completo, tendrían que haber 2 turnos por escuela. Bueno, ahí hay otro lado de la moneda. Esa es también la grilla magisterial, que es otro asunto, ¿no? Así es, Ese pues es bueno, otro asunto. A ver qué pasa con estos niños, a ver qué pasa con estas familias después de esta decisión. A mi punto de vista, no muy acertada. Porque te digo, ¿no?, le jalas un poquito, le das un pellizquito a otra parte del presupuesto. Exacto. Pero bueno, María Luisa Albores, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se reunió con el subsecretario de Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, José Fernández, y dialogaron de la pesca sustentable, sobre la protección de la vaquita marina, además de la pesca ilegal de la totoaba, una situación que se vive en el Alto Golfo de California. En el marco del capítulo 24 del TEMEC, México enfrentaría sanciones comerciales por el tráfico de totoaba y la inminente extinción de la vaquita marina. Y mire, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en los próximos 30 años el promedio de vida de los mexicanos se puede reducir 4 años. Es una locura, porque es el promedio de vida a consecuencia de los actuales índices de obesidad. En el contexto del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo, especialistas invitan a tomar esta fecha como un día de reflexión y de oportunidad para cambiar nuestros hábitos y reaprender a comer. Si hablamos de sobrepeso y obesidad infantil, nuestro país tiene cifras preocupantes. En México, la obesidad infantil es una epidemia, es un grave problema de salud pública. México es el país número 1 en obesidad a nivel mundial. 1 de cada 20 niños menores de 5 años tienen obesidad y 1 de cada 3 de los 6 a los 19 años también tienen este problema. Recordemos que hablar de sobrepeso y obesidad es hablar de temas distintos. Si el menor tiene un peso superior a la media, se habla de sobrepeso, pero cuando hay exceso de grasa en el organismo, se trata de obesidad. En ambos casos se considera que el peso del niño no es saludable. Predisponen al niño a que desarrollen más tempranamente enfermedades crónicas del adulto. Y entonces estamos viendo que niños de estas edades tienen tendencia a padecer
formas pediátricas de diabetes, de hipertensión y de problemas cardiovasculares a etapas más tempranas. Y también el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, la obesidad es un problema que es multifactorial, tiene factores genéticos, ambientales, sociales, del estilo de vida principalmente, y generalmente los niños que tienen este problema de sobrepeso y obesidad son hijos de padres que tienen el mismo problema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que en los próximos 30 años el promedio de vida de los mexicanos se reducirá a 4.2 años como consecuencia de estos padecimientos. Si hablamos específicamente de la niñez, el futuro no es nada alentador si no se actúa rápido. Se espera que la obesidad infantil aumente en un 60% en la próxima década, alcanzando los 250 millones en 2030. Como papás, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos prevenir estos padecimientos? Según los expertos, la mayoría de los casos se pueden evitar estableciendo desde los primeros años de vida hábitos de ejercicio y alimentación. Aunque cuando la obesidad es provocada por temas tiroidales, endocrinos o de otra índole, es más complicada de tratar. Por eso es importante que se lleve un tratamiento de la mano de un especialista. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado bajar de peso por lo menos alguna vez en nuestra vida? ¿Cuántos del otro lado de la pantalla están pensando que algún día podrán deshacerse de esos kilitos de más? Preguntas que no tienen que acomplejarnos, pues está dentro de las interrogantes más comunes a nivel mundial. Un estudio realizado en 30 países en el 2020 por Ipsos revela que el 45% de las personas en el mundo están tratando de encontrar algún método para perder peso. Más de la mitad acepta que le gustaría lograrlo con ayuda de ejercicio o una dieta saludable, cifra que se eleva al 77% en el caso de México. Pero aún así, 4 de cada 10 estarían dispuestos a llevar algún tratamiento especial para lograrlo. Esto último implica no solo una buena asesoría para evitar caer en manos de charlatanes, además una buena inversión, pues el negocio de bajar de peso está dentro de los más importantes. Las opciones y los inventos son tan variados como los presupuestos para cada ocurrencia. Empecemos por lo que ofrece la ciencia de la mano de la medicina, sobre todo para casos en donde la salud ya está en riesgo, personas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares que no se pueden dar el lujo de tener por más tiempo el sobrepeso u obesidad. Para ellos, ¿qué les ofrece el quirófano y a qué costo? Las opciones van desde una manga gástrica con un precio en el mercado que puede ir de los 80,000 a los 120,000 pesos según la crisis o la temporada, hasta el bypass en el estómago que podría generar una cuenta de los 100 a los 160,000 pesos según las comodidades del usuario, pues recordemos que en el turismo de la salud muchos paquetes incluyen traslados, hospedaje, valoraciones y demás amenidades. ¿No crees que esta opción sea para ti? Entonces vamos a las dietas y a los ejercicios. Aquí las cifras van de los cientos a los miles, pero lo más importante es que antes de cualquier cosa te asesores con un médico, un nutriólogo o un especialista de la salud, pues habrá quien te prometa perder kilos con poco dinero que tal vez después ocupes si tienes que ir a emergencia al hospital porque te topaste con un estafador. Todo dependerá del método que quieras utilizar. Si es por dietas, quizá tengas que gastar en alimentos especiales o hacer comidas distintas a las que cocinan en casa con el gasto que esto representa. ¿Quieres el ejercicio? Entonces toma en cuenta las mensualidades del gimnasio o el costo de los aparatos y accesorios para tenerlos en casa. Entonces, busca un experto, pues él te dirá si tu cuerpo resistirá el desgaste del ejercicio o si con una dieta balanceada llegarás a tu meta. Y recuerda que lo barato sale caro y que lo que te tardaste en subir por años, difícilmente lo podrás bajar en minutos, al menos no por un método que ponga en riesgo tu salud. Paco, estoy impresionada la cantidad de métodos de cualquier cosa que te digan y te prometan para bajar de peso. Mira, la única forma real para que bajar de peso es que tengas una alimentación controlada y que tengas y hagas ejercicio. Y mucha fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad, o sea, eso es real. Puede haber muchas cosas que ayuden. Sí, puede haber, por ejemplo, suplementos de nutrición que puedan ayudar, que de forma natural te puedan quitar el hambre, etcétera, pero no hay otra. La realidad de las cosas es que solamente es la voluntad y el esfuerzo. Hay que cerrar la boca, hay que comer sano. Ya sabemos exactamente cuál es la fórmula. Creo que ni siquiera tenemos que ir a ver a un nutriólogo para saber qué es lo que nos engorda, ¿no? Lo que pasa es que juegan con que lo más peligroso te hacen cosas que no requieren de mucho esfuerzo y te prometen las perlas de la Virgen. No hay botanas gratis, dirían claramente. Aquí hay otra cosa también. Qué buenas son las botanas. Sí.
pero no se das coma porque engorda. Pero aquí también la cirugía bariátrica de verdad ha tomado tanta importancia, que es los que te hacen la manga gástrica, que incluso ya en el ISSSTE es parte de los esquemas en donde una persona que ya tiene obesidad mórbida puede ser operado con una manga gástrica. Pero hay que tener cuidado también en cómo se manejan ese tipo de cosas. De hecho, una de las cosas más importantes en este tipo de operaciones es el trabajo previo, porque si no cambian tus hábitos alimenticios, en cuestión de años no solo vas a tener la posibilidad de subir, sino que te va a generar un problema impresionante en el estómago. Así es. Pues bueno, vamos al Amanece con Marlon Stahl. Gracias, Paco. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias a ustedes también por continuar con nosotros y llegar hasta este momento en el que yo sé que ya se está levantando, ya tiene mejor actitud, ya está despertando feliz. Y miren nada más qué bonita imagen le ofrecemos. Así amanecemos en Cadereyta de Montes, allá en Querétaro, nombrado Pueblo Mágico desde el 2011, gracias a su historia y a su magia heredada de los pueblos originarios de la región, así como por sus diversos atractivos turísticos que se fusionan con un clima semidesértico y también bosques. Mire qué bonita imagen, completamente en vivo, gracias a las webcams de México. Y aunque no sean en vivo, y son muy bonitas también, son las imágenes que ustedes nos envían a través de Twitter. Pati Valdés nos manda esta foto y dice, así amanece rumbo a Jalisco. Qué bonito es Jalisco. Gracias, Pati, por esta fotografía. Miren nada más cómo está el cielo pintado ahí, muy hermoso con el señor sol. Gracias, Pati. Tenemos más imágenes. Esta que le vamos a presentar a continuación es de José de Jesús Rubén Torres Gutiérrez. Dice, así amanece, no nos dicen dónde, pero pues es una playa muy bonita, seguramente es aquí en nuestro país. Muchas gracias, José de Jesús. Ahí nos debes decirnos en dónde, no se les olvide, pues queremos saber dónde andan. Los andamos checando. Y el último que vamos a ver es de Yuri Arzola Aguilar. Dice, así amanece desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, después de una larga cuarentena. Saludos y a protegerse. Miren nada más qué bonita foto. Se ve divino. Muchísimas gracias, Yuri. Gracias a todos ustedes, mis madrugadores, que nos comparten estas fotos. ¿Cómo hacerle? Pues suben una fotografía a su Twitter, nos etiquetan @imágensea y nos dicen dónde es. No se les olvide, porfa. Y bueno, mire, le cuento, la situación en Ucrania ha hecho que miles de civiles se sumen al ejército para buscar defender a su país del avance de los rusos. Una de esas personas es Anastasia Lena. ¿Quién es ella? Bueno, es la ex Miss Grand Internacional Ucrania, aunque actualmente es modelo, actriz y presentadora de un programa allá en Estambul. No se mantuvo indiferente ante los problemas políticos y sociales de su nación y busca luchar por la paz y libertad de Ucrania. Lena forma parte de las 36,000 mujeres que brindan este servicio militar y están luchando por su país. Más información, Paco Sea. Gracias, Marlene. Y mire, sin duda, cómo avanza el año. ¿Ya sabe qué día es hoy? Hoy es miércoles de ceniza, un día muy importante en el calendario católico. Está dando inicio a la cuaresma. Al regresar del corte vamos a estar con Atalo Mata en una iglesia en donde nos explican el significado de esta fecha. Ya volvemos. Bueno, qué forma de irse el año, ¿eh? Ya estamos en el inicio de la cuaresma, un día muy importante, miércoles de ceniza. Atalo Mata nos tiene toda la información del día de hoy, de este miércoles de ceniza. Mi querido Atalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Así es, hoy es el primer día de la cuaresma, día de oración, de ayuno, miércoles de ceniza. Estamos en una iglesia de la alcaldía Gustavo A. Madero, es Nuestra Señora de Fátima, en Norte 50, Colonia Emiliano Zapata. Y déjame decirte que hemos visto cómo ya las iglesias de alguna forma se empiezan a preparar en su dinámica para este miércoles de ceniza, obviamente sin olvidar que seguimos en pandemia y lo que se requiere, pues obviamente todavía son los protocolos para evitar contagios y demás. Bueno, pues aquí estamos justamente en esta iglesia, nos han permitido el acceso y vamos a platicar, vamos a ver primero también una muestra de cómo podría ser una dinámica para poder entregar la ceniza. Aquí lo que hacen es entregarle a las personas de esta manera una servilleta y ellos mismos se colocan la ceniza con sus dedos. Aquí vemos al padre, al sacerdote, párroco de Nuestra Señora de Fátima, que les entrega
la ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. De verdad, no, en esa época no. Ahí estamos escuchando lo que justamente se dice en estos momentos. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor, padre? Daniel Barajas Reyes, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Oiga, vemos que pues se sigue guardando el protocolo. Así va a ser durante todo el día para entregar la ceniza aquí. Sí, exactamente. Creo que, como tú bien decías, ya todo está regresando a la normalidad. Sin embargo, tenemos que seguir cuidando la salud de las personas. Hemos decidido hacerlo de esta manera. Hace un año la gente ni siquiera se podía quedar a orar después de imponerse la ceniza. Hoy se lo podrán hacer. Así que sí, vamos retomando la normalidad y salvaguardamos las medidas. Tengo entendido que, así como nos dice, van a estar entrando por este pasillo, si se puede hacer de este lado tantito, padre, y tienen que dar la vuelta precisamente para evitar aglomeración de alguna forma. Entran por las puertas laterales y el pasillo central, que es el más ancho, por ahí podrán salir. Y los protocolos aún se tienen que seguir manteniendo. Usted dice que, bueno, pues aún sigue la pandemia y obviamente a ustedes no se les ha complicado en algún momento la aglomeración porque la gente pues busca obviamente la espiritualidad, ¿no? Claro, sin embargo, fíjate que también ha habido mucha gente consciente. Entonces, el porcentaje de gente que podía entrar a los templos, la misma feligresía siempre lo respetó. Entonces, nunca tuvimos el problema de que la gente se aglomerara. Por el contrario, la gente fue muy participativa y muy consciente de las medidas que tenía que tomar. Algo que, Paco, fíjate, algo que ha dejado más o menos la pandemia entre todo lo malo, algo bueno pues es el uso de la tecnología. Incluso aquí ya llevan años previos a la pandemia de hacer sus transmisiones y le pido a Karim Hamed que nos muestre, por ejemplo, el equipo. Muchas iglesias ya también han estado listas y preparadas. ¿Usted también en algún momento pues se ha profesionalizado y su equipo aquí en la parroquia? Sí, por supuesto, hemos invertido, tenemos 2 sets de televisión, tenemos equipo, tenemos cámaras, cuidamos mucho el audio porque si nos falla el audio, la gente nos cambia. Entonces, eso hace que la gente vea nuestras transmisiones, el cambio de imágenes, la cantidad de cámaras, la cantidad de tomas, la calidad del audio. Y pues sí, nos tenemos que profesionalizar para que nuestro mensaje llegue con eficacia y con fuerza. Algo importante también que vemos, por ejemplo, los coristas, quienes utilizan los instrumentos musicales y todo, pues también se deben de, es la recomendación principal, no quitarse el cubrebocas porque pues al momento de cantar podrían expulsar esas partículas y gotículas de saliva, ¿no? Exactamente, incluso los micrófonos del coro constantemente les estamos cambiando, los protegemos con plástico y constantemente les estamos cambiando también los plásticos. Tenemos 5 coros y termina un coro, cambiamos todo, entra el otro coro, se cambia todo. Padre, pues muchas gracias por recibirnos y que tenga muy buen miércoles de ceniza. Igualmente y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Que esté muy bien. Pues Paco, así las cosas, no solo en esta iglesia, hay muchas otras parroquias, templos que también estarán llevando a cabo este tipo de dinámicas. Cada quien lo podrá hacer de acuerdo a la estructura, a la distribución, a las necesidades, al número de gente, a la capacidad de cada uno de los recintos religiosos. Entonces será importante que todavía los protocolos se mantengan y pues arrepentirse y meditar mucho, llegar a la reflexión para toda esta comunidad religiosa cristiano-católica, Paco. Pues mi querido Atalo, el padre, ojalá que llegue a ser papa, pero ya tiene mucho conocimiento de televisión, dice que si el audio está mal les cambian, que tienen mucho cuidado, las tomas, etcétera. En un descuido lo traemos aquí en lugar de Oscar, que anda moviendo muchas cámaras. Sí, y también fíjate que algo muy particular que tiene aquí el padre Daniel es que él no se anda atravesando ahí en las cámaras. Entonces, imagínate, pues eso, hasta puede ser, le podemos dar una sección ahí, una sección religiosa en Grupo Imagen. Yo creo que no es sí, mala idea. Vamos a platicar con el padre además para que esté bendito el programa. Gracias, mi querido Atalo, y un abrazo al padre. Hasta luego, Paco. Claro que sí, un abrazo fuerte. Buenos días, pues que se cuiden allá en la cabina.
Y mire, los 24 mexicanos que se encontraban atrapados en Kiev, entre ellos la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, y el cónsul Miguel Uribe, ya fueron rescatados a través de un autobús rentado por el gobierno de México. Todos fueron llevados a la ciudad de Siret, en Rumania. Este segundo contingente de connacionales modificó la logística del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual tenía previsto regresar hoy. Se espera que regrese mañana junto con el primer contingente de mexicanos que ya estaban en Rumania y un grupo de latinoamericanos que están en los papeleos para tratar de salir y llegar a México. Tras su llegada a Rumania, la embajadora Olga García reconoció que todavía hay entre 40 y 50 mexicanos que buscan salir de Ucrania. Y bueno, los pilotos rusos, bueno, esta es otra información, más bien vamos a la conferencia mañanera, pero lo que Robbie le quería decir es que van a poder participar los pilotos rusos en cualquier competencia, siempre y cuando utilicen la bandera neutral. Pero en la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se atienden los casos de ciudadanos desplazados por la violencia, como en la zona de Aguililla, Michoacán. Lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos. Eso es lo básico. Como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero si se necesita ayuda a desplazados, a gente que está sufriendo, pues eso es parte muy importante de nuestro trabajo. ¿Qué cosas? Paco, una noticia buena y una mala. Vamos con la mala. Desafortunadamente se acaba de actualizar la cifra de civiles muertos en Ucrania. Ya son 2,000 las personas que han caído en esta guerra. Y bueno, pues nos vamos con una buena noticia. La reina Isabel ya la libró del COVID. Tía. Mi tía. Sí. ¿Tía abuela o tu no tía se les directa? hizo, ¿eh? No, es abuela. Okay. Sí, es abuela, sí. Sí, voy ahorita a Buckingham, voy a hablarle para que podamos tomar el té hoy en la tarde. Por más que le tosió su